Contexto Universitario. Y bueno, en el contexto universitario recibimos al analista político y académico Miguel Ángel Ordaz. Miguel, un gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio tu análisis sobre las repercusiones políticas del triunfo de Donald Trump para México. Bueno, pues me parece que es un tema de momento y es un tema importante para el efecto de poder, al menos en principio, identificar algún referente, algún lineamiento que tenga que ver con lo que le pueda suceder, con los efectos que pueda tener en este país. Me parece que el primer efecto va a ser de carácter económico, dado de que incluso los dos candidatos que participaron en esa contienda tenían como un aspecto importante de lo que iban a desarrollar la revisión precisamente de los tratados comerciales. Esto evidentemente va a tener un efecto importante en todo el mundo y con todos aquellos países con los que Estados Unidos haya firmado un convenio de carácter comercial. Esto a su vez tiene un efecto en lo político, básicamente en relación a las políticas mismas que el propio gobierno debe de empezar a revisar, algunas otras que debe de empezar a crear para el efecto de que la relación de este país, de México con los Estados Unidos, pues se maneje de una manera diferente. Lo que pudimos apreciar, por ejemplo, es que en el terreno de la diplomacia, pues no se contó con lo necesario para el efecto de poder, en un momento dado, prevenir el acontecimiento mismo, y que no hay una conformación de un cuerpo profesional efectivo que dirija la diplomacia de este país. Ahora bien, hay quienes dicen que todos los políticos son unos cuando andan en campaña, haciendo promesas que ya cuando llegan al poder no pueden o no quieren cumplir. Se vio con Barack Obama, que en campaña habló de la protección que daría a los indocumentados, y una de sus principales banderas de campaña fue precisamente la ley para los migrantes, y sin embargo, ya en el poder, pues pasó a la historia como el presidente que más indocumentados ha deportado en toda la historia de Estados Unidos. ¿Podría suceder lo mismo, o cómo observas tú en este caso a Donald Trump, que todas estas bravatas de campaña fueran matizadas ya en el poder? Me parece que tienes razón, Juan. Una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que realmente se puede hacer. Sin embargo, aquí habría que considerar de que no se trata de una persona, no estamos hablando de un país que se deba, en términos de lo que suceda, a lo que diga un solo hombre. Es muy diferente el sistema norteamericano al sistema nuestro. Y esto tiene que ver básicamente con que allá se cuentan con sólidas instituciones que no permiten precisamente de que todo dependa de un solo hombre. Y esto obligará definitivamente al nuevo presidente a empezar a negociar, empezar a discutir con los factores reales de poder que tienen que ver con todo esto que él estuvo anunciando en campaña. Empezaríamos, por ejemplo, por identificar cuáles serían los problemas que el propio gobierno enfrentaría a la hora de que se decida. Creo que lo va a hacer, va a revisar los tratados comerciales, pero el que se pueda llegar a un punto en donde de pronto se cierre Estados Unidos a este esquema de tratados, pues me parece que va a ser muy difícil, porque los intereses que van a estar en el otro lado de la mesa son tan fuertes precisamente como el propio gobierno. Y esto también se debe de considerar a partir de que contando incluso con mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, pues al igual estos tienen compromisos, los representantes sobre todo, tienen compromisos con grupos económicos, con grupos de poder. Y habría que considerarlo también como una parte importante para el efecto de lo que México tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en el caso de este país, tal parece que se está prestando más atención a lo de afuera que a lo de adentro, y en este momento pudiéramos decir que a partir de la declaración que hace el secretario de Hacienda el día de ayer, pues dice que hay que apretarse el cinturón, pero no dice que hay que mejor gastar.
ni tampoco dice que hay que perseguir a los que se llevaron el dinero. Creo que este problema que tenemos en este momento en el país, con relación a lo que en perspectiva se pudiera ver, tendría de esta nueva relación con el gobierno norteamericano, debería de ser considerado como una oportunidad para voltear la vista hacia adentro, que nos permita hacer un análisis y una autocrítica seria, y en función de esta nueva realidad que se está presentando. Pero en definitiva, como tú lo afirmaste, me parece que va a ser muy difícil que se cumpla lo que se dijo en campaña. A propósito de lo que tú mencionas, quiero compartir con el auditorio este fragmento de la columna Templo Mayor que hace referencia precisamente a ello mismo. Cuando en las primeras horas de la noche del martes se comenzó a perfilar el triunfo de Donald Trump, se encendieron las alarmas de la economía mexicana. Tanto así que Agustín Carstens convocó a los suyos a una reunión de emergencia en el Banco de México, al tiempo que se ponía de acuerdo con José Antonio Meade para acudir a Los Pinos o a hablar con el presidente. Ahí le informaron que ante el desplome del peso y de las bolsas en Asia, saldrían a dar un mensaje a primera hora a fin de calmar las aguas. Y aunque se esperaba un aumento en las tasas de interés, se decidió seguir el procedimiento normal, de tal forma que será la Junta de Gobierno del Banjico la que decida la próxima semana si lo hace. Todos apuestan a un incremento. Así fue como comenzó a sentirse el efecto Trump. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, así como lo señala la columna, me parece que sí va a haber un efecto importante, sobre todo porque el mantener el peso en un esquema de flotación ya no va a tener tantas posibilidades. Esto está demostrando la debilidad del peso frente al dólar y también está demostrando la debilidad de la economía mexicana frente a la economía norteamericana. Ahora, no solamente la economía norteamericana, la economía mundial. En este esquema de globalidad estamos ante un fenómeno distinto. Por eso mi opinión en relación a que, si bien es cierto que es importante lo que suceda afuera, lo que podrá venir a partir de esta diríamos, elección, tanto más importante va a ser cómo podamos verlo hacia adentro. Tenemos que pensar en función de cómo podemos fortalecer a las instituciones de este país y cómo podemos empezar a generar al menos una discusión acerca de los problemas fundamentales que tenemos. Uno de ellos tiene que ver con esta diríamos, galopante corrupción que está apareciendo cada día y que nos demuestra de que parece ser que tenemos un sistema de cofradías, un sistema de redes de corrupción, un sistema de bandas que no nos va a permitir enfrentar un problema como el que se viene de afuera. Creo que vale la pena que por ese lado también podamos empezar a hacer alguna reflexión y también podamos estar en condiciones. Y hace unos momentos hacía referencia también a un tema que a mí me parece particularmente interesante y podría decirlo que hasta preocupante, el hecho de la importancia que aquí en México los mexicanos, la ciudadanía, la comunidad le dio a estas elecciones en Estados Unidos y en contraparte el desinterés que despiertan los sucesos nacionales, los casos de corrupción, de inseguridad, de delincuencia. No sé, como que no sé hasta qué punto sea un signo de los tiempos actuales y en lo que deberíamos reparar, Miguel. Claro que lo es. Y tan así que incluso ya no podemos identificar cuándo es una cortina de humo o un distractor en relación a lo que sucede fuera de un tema determinado como sería el de la debilidad institucional y la corrupción tan galopante que tenemos, y estarle prestando atención a todo aquello que viene de fuera y que en un momento determinado puede significar casi hasta una especie de show que más nos ocupa por entretenernos que por empezar a razonar acerca de lo que tenemos dentro. Creo que vale la pena voltear hacia adentro y también voltear hacia el sur y voltear hacia otras geografías para el efecto de no seguir dependiendo de manera tan brutal en la relación comercial con los Estados Unidos. Esto también que mencionas me parece muy, muy importante por el hecho de que los mexicanos y sobre todo nuestra clase política gobernante
solemos ser más reactivos que proactivos, es decir, reaccionamos ante un elemento externo y precisamente es ese elemento externo lo que nos podría empujar en un momento dado precisamente a dejar de depender tanto de la economía de los Estados Unidos y voltear la vista a Latinoamérica, a Asia, a otros acuerdos de libre comercio que debería dársele una mayor importancia. ¿Tú consideras que este hecho del triunfo de Donald Trump pudiera empujar a eso? Me parece que debiera, más que pudiera, yo creo que debiera, pero solamente podrá suceder cuando precisamente la sociedad misma, los ciudadanos, sus organizaciones empiecen a involucrarse. Como tú lo has afirmado, el interés de pronto no es por lo que sucede adentro, sino por lo que sucede afuera, porque nos entretiene. Pero no queremos hacer el esfuerzo de razonar acerca de lo que más nos conviene. Y en esas circunstancias, pues creo que sí debemos de voltear la vista hacia adentro y ser más profundos en relación a lo que tenemos que plantear como exigencia al gobierno. Y en este caso estamos hablando de que las estructuras y las instituciones en nuestro país pues no están cumpliendo con su cometido central. Tenemos actos de comisión de corrupción muy evidentes y tenemos una justicia lentísima. El secretario de Hacienda se atreve a afirmar que hay que estar pendiente de los mercados financieros, pero no nos dice nada acerca de la persecución de quienes se llevaron el dinero y sobre todo de la forma que hay o el procedimiento que existe para que regresen lo que se llevaron. O sea, estamos hablando de una depredación de la economía adentro tan brutal como pudiera llegar a ser en un momento determinado, incluso la devaluación, el aumento de las tasas de interés, la paridad del peso con el dólar. Yo creo que es el momento de discutir en forma, en serio, lo que tenemos que hacer en conjunto en este país. Muy bien, Miguel Ángel Ordaz, académico y analista político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan.